La historia de Lady Megan Phillips comienza con la tragedia. Hija de un noble inglés y una mujer escocesa, Megan y sus dos hermanos menores, Shelma y Zack, quedaron huérfanos, obligados a vivir bajo la tutela de sus tíos en Inglaterra. Lejos de encontrar un hogar, los hermanos Phillips se encontraron en un ambiente hostil, dominado por la tía Margaret, una mujer consumida por el odio y el prejuicio. Margaret despreciaba a los niños por su sangre escocesa, a la que consideraba salvaje y degradante, y no dudaba en humillarlos constantemente. La situación se volvió insostenible cuando Megan, siempre vigilante y protectora de sus hermanos, escuchó por casualidad una conversación que reveló los planes de sus tíos. Margaret y su marido planeaban deshacerse de ella y de Shelma casándolas con hombres crueles, antiguos enemigos de su padre, con el único propósito de quedarse con la herencia de Zack, el heredero legítimo de las tierras y títulos familiares. En ese instante, Megan comprendió que la supervivencia de su familia dependía únicamente de su coraje. Con una determinación que superaba su juventud, Megan contactó con un viejo amigo de su padre y organizó una huida desesperada. En medio de la noche, llena de peligros y temores, logró escapar de Inglaterra con Shelma y Zack. Su destino eran las tierras altas de Escocia, el hogar de su madre, donde esperaban encontrar el refugio y la protección que su propia familia inglesa les había negado. Este viaje no fue solo una huida física, sino el comienzo de una profunda transformación. Al llegar a Escocia, fueron acogidos por su abuelo materno y por el poderoso clan MacDougall. Bajo la tutela de su abuelo, Megan y Shelma no solo aprendieron las costumbres de las Highlands, sino que fueron entrenadas en el arte de la guerra. Su abuelo, consciente de los peligros que acechaban a las mujeres solas, les enseñó a manejar la espada, a defenderse y a ser independientes. Megan, en particular, demostró una aptitud natural para la lucha, forjando un carácter indomable y una voluntad de acero. 6 años pasaron en Dunstafnage, el hogar de los MacDougall. Megan se convirtió en una mujer de una belleza singular, de piel morena y ojos oscuros que reflejaban un espíritu libre. Vivía feliz, rodeada de su familia y bajo la protección de Axel MacDougall, el laird del clan, a quien consideraba un hermano. Megan era conocida por su lengua afilada, su valentía y su negativa rotunda a someterse a cualquier hombre. Para ella, el matrimonio era una prisión a la que no estaba dispuesta a entrar, a menos que fuera bajo sus propios términos. Pero el destino, que a menudo se disfraza de casualidad, estaba a punto de poner a prueba todas sus convicciones. La llegada de unos invitados al castillo de los MacDougall cambiaría la vida de Megan para siempre. Entre ellos se encontraba Duncan MacRae, conocido en toda Escocia como el Halcón. Duncan era un guerrero legendario, un laird temido y respetado, cuya sola presencia imponía respeto. Era un líder nato, pero también un hombre que cargaba con sus propias cicatrices emocionales. Tras un doloroso desengaño amoroso, Duncan había cerrado su corazón, convencido de que las mujeres eran seres volubles en los que no se podía confiar. Él buscaba lealtad y fuerza, pero no amor. El primer encuentro entre Megan y Duncan fue un choque de voluntades. Duncan, acostumbrado a la sumisión o la admiración, se encontró con una mujer que lo miraba directamente a los ojos, que le respondía con sarcasmo y que no dudaba en desafiar su autoridad. Para Duncan, Megan era un enigma irritante. Para Megan, Duncan era un bárbaro arrogante que necesitaba que alguien le bajara los humos. Entre miradas desafiantes y palabras punzantes, se encendió una tensión innegable, una atracción que ambos se esforzaban por negar. La tensión entre Megan y Duncan alcanzó su punto álgido durante la celebración de la boda de Axel MacDougall. En medio de la alegría, el abuelo de Megan, consciente de que su salud se deterioraba y preocupado por el futuro de sus nietos, tomó una decisión trascendental. Vio en Duncan MacRae al protector ideal para Megan y sus hermanos. Sabiendo que Megan nunca aceptaría un matrimonio tradicional y que Duncan necesitaba asegurar alianzas, el abuelo propuso un pacto que uniría sus destinos. El acuerdo se basó en la antigua tradición escocesa del handfasting, un matrimonio a prueba por 1 año y 1 día. Durante este periodo, la pareja conviviría como marido y mujer, y al término del plazo, tendrían la libertad de decidir si hacían el matrimonio permanente o si se separaban sin ninguna obligación legal o social. Para Megan, esta era la única forma de aceptar el trato. Era una vía para asegurar la protección de sus hermanos sin sacrificar su libertad para siempre. Para Duncan, era un reto.
estaba convencido de que, en un año, podría doblegar el espíritu rebelde de Megan y convertirla en la Laird que su clan necesitaba. Lo que no sospechaba era que sería él quien terminaría siendo cautivado por su fuerza. Así, el pacto fue sellado. Megan Phillips, la guerrera indomable, se convertiría en la esposa temporal de Duncan McRae, el halcón. El viaje desde las tierras de los MacDougall hasta el castillo de Duncan se convirtió en el primer campo de batalla de su matrimonio. No fue un viaje tranquilo. Cada parada, cada noche, estaba marcada por discusiones épicas y enfrentamientos verbales. Duncan intentaba imponer su autoridad, esperando la sumisión de una esposa, pero Megan le recordaba constantemente que ella estaba allí por un pacto, no por obediencia. La convivencia en el castillo de Duncan se transformó en una lucha constante de voluntades. Megan se negaba a confinarse a las labores domésticas. Se mezclaba con los guerreros, participaba en las guardias y demostraba su habilidad con la espada, ganándose el respeto de los hombres del clan, aunque para irritación de Duncan. Él, por su parte, se encontraba fascinado y exasperado a partes iguales por la vitalidad y el desafío constante de su esposa. Sin embargo, entre pelea y pelea, la pasión empezó a desbordarse. La atracción física entre ambos era innegable, un fuego que no podían contener. Sus encuentros íntimos eran tan intensos como sus discusiones, un reflejo de la tormenta emocional que se gestaba entre ellos. Pero más allá de la pasión, un respeto mutuo comenzó a crecer. Duncan empezó a ver en Megan, no a una mujer que debía ser domada, sino a una compañera de vida, una guerrera que podía estar a su lado en la paz y en la guerra. Megan, a su vez, descubrió la nobleza y el honor que se escondían tras la coraza de arrogancia de El Halcón. Mientras la relación de los protagonistas evolucionaba, las subtramas tejían una red de apoyo y afecto. Shelma, la hermana de Megan, aunque más dulce y reservada, encontró su propio camino hacia el amor. Su relación con Lolach McKenna, el mejor amigo de Duncan, servía como un contrapunto más tierno y comprensivo al romance tempestuoso de Megan y Duncan. Lolach, un hombre leal y paciente, se enamoró de la dulzura y la fortaleza silenciosa de Shelma, y su historia se desarrolló con una calma que contrastaba con el drama de los Lairds. La presencia de los hermanos de Megan, Shelma y Zack, era el ancla de la protagonista. Todo lo que hacía, cada riesgo que tomaba, era por ellos. La lealtad familiar era el motor emocional de la saga, recordándoles a todos que la familia no es solo la sangre, sino aquellos por los que se está dispuesto a sacrificarlo todo. El clan McRae, a pesar de su inicial escepticismo hacia la nueva Laird, comenzó a admirar la valentía y la dedicación de Megan, integrándola poco a poco en su comunidad. A medida que el año y un día del Handfasting avanzaba, la línea entre el pacto y el amor se hacía cada vez más borrosa. Duncan se dio cuenta de que no solo deseaba a Megan, sino que la amaba profundamente. Megan, por su parte, se enfrentó al dilema de su propia independencia. Amar a Duncan significaba ceder parte de ese control que tanto le había costado mantener, pero también significaba ganar un compañero que la respetaba y la valoraba por su fuerza. La pregunta ya no era si sobrevivirían al pacto, sino si serían capaces de confesar el amor que había nacido en medio de la guerra de sus voluntades. Justo cuando la felicidad parecía al alcance de la mano, y el amor había triunfado sobre el orgullo, la sombra del pasado regresó para amenazarlo todo. Como es habitual en las grandes historias de las Highlands, un malentendido, un secreto revelado, o la intervención de un enemigo externo, se interpone en el camino de los amantes. En el caso de Megan y Duncan, el conflicto surge de una serie de eventos que ponen a prueba la lealtad y la confianza que tanto les había costado construir. El peligro se cierne sobre el clan McRae, y la lealtad de Megan es puesta en duda por algunos miembros del clan que nunca la aceptaron por completo. Un secreto del pasado de Duncan o una acción impulsiva de Megan para proteger a sus hermanos provoca una brecha entre ellos. La tensión se vuelve insoportable. Duncan, herido en su orgullo y recordando su pasado desengaño, reacciona con la frialdad de El Halcón, poniendo en riesgo todo lo que habían construido. Megan, sintiéndose traicionada y juzgada, saca a relucir su espíritu guerrero y se niega a suplicar o a dar explicaciones que él debería haber sabido por sí mismo. Es en este punto de crisis donde la verdadera esencia de los personajes se revela. Duncan, enfrentado a la posibilidad real de perder a Megan, debe confrontar sus miedos más profundos. Debe decidir si permite que su orgullo y sus heridas pasadas lo sigan gobernando, o si es capaz de entregarse por completo a una mujer que le ha demostrado que el amor no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas. La lucha interna de Duncan es palpable. El guerrero temido debe rendirse al amor,
Por su parte, Meghan se enfrenta al dilema de su propia independencia. Amar a Duncan significa, en cierta forma, ceder parte de ese control que tanto le ha costado mantener. Significa confiar en que él no la traicionará como lo hicieron sus familiares en Inglaterra. Ella debe demostrar que su amor es tan fuerte como su espada, y que su lealtad es inquebrantable. El clímax de la novela es una explosión de acción y emoción. Hay batallas, confrontaciones verbales que cortan como el acero, y finalmente, una reconciliación que es un triunfo de la voluntad. El título de la novela, Deseo concedido, cobra un significado especial en estas páginas finales. No se trata solo de un deseo romántico, sino del cumplimiento de una promesa de felicidad que parecía imposible en un mundo tan rudo y violento. Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo.